Sean bienvenidos a su programa El Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer la multiforme sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor Víctor Arias, hoy acompañado de nuestro hermano evangelista y pastor Wilson Tavares. Amén, amén. Muchas bendiciones a cada televidente que tiene la oportunidad y el privilegio de ver por esta vía la comunicación de Dios, el mensaje de Dios. Es decir, que sean bendecidos altamente. Amén, amén. Vamos a gozarnos en este día, deleitarnos en el Señor, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Predicar su palabra, hablar de su grandeza, de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Y vamos a estar dando inicio leyendo la palabra en el libro de Habacuc, profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17, y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en la vide haya fruto, aunque falte el producto del olivo y lo labrado no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mi pie como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Santo es el Señor, damos gloria, honra, honor al Señor que nos da la oportunidad por este medio de poder llevar un mensaje de salvación y de vida eterna a todas esas personas que aún no conocen del Señor y aquellas que conocen del Señor pero que han estado desviadas, que han estado descarriadas, pues para que vuelvan al camino de la salvación y de la vida eterna. Le damos gracias al Señor pues que nos permite por este medio poder llevar ese mensaje cada día, para que las personas pues vengan al Señor redimido, comprado por precio de sangre. Vamos a permitirle a nuestro hermano pastor Wilson para que él esté haciendo la oración de inicio en este día. Amén. Oramos en el nombre de Jesús y yo quiero que ustedes se pongan en comunión, en unión con nosotros para así poder desarrollar una comunicación, usted allá y nosotros aquí, de gran bendición. Entonces oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, para con aquellos que pueden tener acceso a este mensaje, a esta palabra de parte tuya, Señor. Y queremos, Padre, que tú nos bendiga, cada uno de nosotros, que tú, a través de tu Espíritu Santo, esté trayendo aliento, esté trayendo refrigerio, esté trayendo, aleluya, esa forma de corregir que solo el Espíritu Santo puede tratar con cada ser humano. Es decir, que bendice este programa, bendice cada vida que va a recibir tu maná, tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Santo es el Señor. Una palabra poderosa que acabamos de leer. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vide haya fruto, aunque falte el producto del olivo y lo labrado no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo nos alegraremos, nos gozaremos, nos regocijaremos. Vamos a buscar al Señor en escasez, en abundancia, en prosperidad, en limitaciones, pero vamos a buscarle, no le vamos a dejar para después, porque Él dice, buscarme mientras pueda ser hallado. Vamos a ir a un tiempo de comerciales, luego continuamos con tu programa, El Cristo Grupo Fundación. Dios te bendiga. Soy la pastora Victoria Vanderlinder, coordinadora del Ministerio de Educación de la Federación de Pastores de Santiago. Y quiero invitarte para este sábado 27 de marzo a las 3 de la tarde en la avenida Hermanas Mirabal, donde están los bustos de las mariposas, para que juntos nos levantemos por una proclama por la vida. Todos juntos, la República Dominicana se pone de pie por la vida. Este sábado 27 de marzo a las 3 de la tarde en la avenida Hermanas Mirabal de Santiago, en la República Dominicana. Quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón. Quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus anhelos desde arriba y que permanezcas por siempre en el Señor, y que por los siglos te guarde su amor.
Seguimos aquí con tu programa, el Cristo Grupo Fundación, y vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano pastor Wilson para que él esté debutando en este día o disertando ese mensaje poderoso de la palabra del Señor. Amén, amén. Claro que sí. Vamos a buscar en sus Biblias a 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 en adelante. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 en adelante. Allí ustedes saben que ocurre lo que es el ungimiento. Dios llama a Samuel a ungir a David. Y dice de la siguiente manera: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me es provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, y a llamar a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer. Allí ustedes saben lo que ocurrió, pero vamos a refrescar la memoria. La verdad es que cuando nosotros vemos los capítulos que la Biblia presenta de manera amplia lo que fue la vida de Saúl y la vida de David, tomando como maestro en ese contexto a Samuel, uno se enriquece de manera extraordinaria a la vida espiritual. Ustedes saben que Saúl fue aquel primer rey de Israel en la cual fue ungido por Samuel. Pero hay una característica que es lo que queremos presentar en el día de hoy, que dificultaron verdaderamente un reinado fructífero en la vida de Saúl, en el reinado que tomó Saúl, en la cual no le permitió avanzar verdaderamente como Dios quería que él pudiese desarrollarse. Hasta tal punto que el mismo Samuel le llama que su reino no iba a ser duradero, no iba a ser fructífero, verdaderamente no iba a avanzar a la manera de Dios. Y dice la Biblia en el versículo 16 que hubo un detonante, en el versículo 13, perdón, que hubo un detonante, y fue en aquella desobediencia de parte de Saúl a los dichos que Dios había puesto en el corazón de Samuel. En el capítulo 13, versículo 8 en adelante, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Había un plazo, había un mandato, había una orden que Samuel le había dado a Saúl para que él cumpliese. Y eso está en el capítulo 10, versículo 8, cuando él le dice, luego bajarás delante de mí a Gigar, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Samuel le da una instrucción bastante larga a Saúl. Le dice, ok, esto es lo que va a ocurrir. Ya tú eres ungido como rey. Y esto es lo que va a ocurrir. Tú te vas a encontrar con una compañía de profetas y tú vas a profetizar. El Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Haz como bien te parece. Pero cuando la regla era que cuando él bajara de Gilgal, entonces él iba a descender. Samuel iba a descender sobre Saúl. Y allí entonces él le tocaba cumplir con la espera de los 7 días y que él regresara. O sea, que Samuel regresara hacia donde Saúl. ¿Qué pasó? Saúl no hizo conforme al dicho que Samuel le había ordenado. Y aconteció que él hizo el sacrificio conforme a como él quería hacerlo. Samuel le dice, espera para yo ofrecer el sacrificio, el holocausto. Entonces él se desespera por cuanto él entiende de que venía el pueblo de los filisteos sobre ellos. Y como el pueblo se le desertaba, entonces él tomó el lugar que le correspondía a Samuel para ofrecer sacrificio. Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl responde, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escuche bien esa palabra.
Él dice, me esforcé para ofrecer el holocausto. Le dice él a Samuel, o sea, él tiene una orden, un mandamiento que cumplir, pero él no hace conforme a lo que se le había dicho, espera que yo venga hacia ti para ofrecer el holocausto. Él lo ofrece él, pero él dice que él se esforzó, dice la Biblia aquí, si usted lo puede ver, dice, me esforcé pues a ofrecer holocausto. Y allí es que viene la primera pregunta que nosotros nos hacemos, o sea, es preferible nosotros actuar de manera humana, usando nuestra propia fuerza, a obtener el favor de Dios y actuar en obediencia. El primer problema que nosotros vemos aquí, que verdaderamente hizo que se destapara el rechazo o aquel desecho del reinado, fue ese punto. El no esperar verdaderamente de que Samuel viniera y ofreciera a él lo que le correspondía ofrecer a Dios. Él quiso ayudar para él poder obtener la victoria hacia el pueblo de los filisteos. Él quiso poner humanamente de una parte que no le correspondía. Y este es el primer punto que nosotros podemos ver en la parte del carácter de Saúl, que evita verdaderamente que un cristiano, que una gente que esté buscando de Dios pueda ser fructífero en los caminos de Dios, que pueda avanzar, que no esté estancado. Estamos hablando de, y si se puede también incluirlo, lo que tiene que ver con bienes materiales y financieros, pero no nos estamos refiriendo a eso específicamente, sino en todo el contexto de la vida de aquel que está buscando de Dios o aquel que es creyente ya que conoce lo que es el Evangelio. Se estancan, no avanzan, se quedan en una parte que no son fructíferos. Y es número uno porque no sabemos esperar y de echar a un lado lo que son las fuerzas humanas. Ese autosuficiencia que nosotros queremos manifestar en muchos escenarios. Y lo que podemos ver allí es, en la primera característica de Saúl, que no le ayudó a avanzar, sino al contrario, como dijo el mismo Samuel, en esos mismos versículos, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que tu Dios, que Jehová tu Dios, el que había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubiera visto una extensión de lo que Dios había puesto en ti, la unción para que él fuera rey y una gracia para que él fructificara. Eso se le cortó a Saúl. Y le dice más Samuel a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea su príncipe sobre su pueblo. En hebreo, por ejemplo, el apóstol Pablo habla concerniente a este tema y se refiere a esta misma palabra. Cuando se refiere a David, dice que Dios se buscó un varón conforme a su corazón, en el cual él hará todo lo que yo os quiera o lo que yo le diga que haga. Y cuando usted ve y hace la comparación de las diferentes personalidades que menciona el capítulo 16 que nosotros leímos, verdaderamente que usted va a notar de manera clara la diferencia en estas dos personas, en Saúl como en David. Y por eso empecé leyendo el capítulo 16, que nos habla de los dos, que nos habla del ungimiento de David y del rechazo de Saúl, porque Saúl había sido desechado, había sido rechazado por la gracia divina, por el Dios Todopoderoso. Y el número uno, por no saber esperar el tiempo preciso de Dios, no acatar la orden de Dios tal cual Dios se la había ordenado. Número dos, por querer, por sus fuerzas humanas, adelantarse al tiempo de Dios, hacer como
muchas veces nosotros hacemos, que nos adelantamos y queremos ayudar a Dios o usar métodos humanos para X o Y situación en la cual estamos entollando el asunto, que verdaderamente depende de Dios si usted se considera hijo de Dios o un seguidor de Cristo. Pero más, nosotros podemos ver que el hombre, este hombre llamado Saúl, la persona de Saúl, vemos una característica diferente que se torna, es más difícil, y para el tiempo de hoy es bueno que nosotros tomamos esto en cuenta. Y es que Saúl no aprendió la lección. Porque nosotros vamos a ver más adelante, a diferencia de Saúl, en la persona de David, cómo David actuaba en dificultades que él mismo, en error que cometía, pecado que cometía. Vamos a ver cómo actuó David, pero ahora en este contexto, cuando usted ve la persona de Saúl, verdaderamente él no aprendió de los errores cometidos. Y eso es uno de los factores que está influenciando más la comunidad cristiana, aquellas personas que están deseando de Dios, buscando a Dios, que influye para estorbar el paso de la gracia divina en su plenitud. No aprender de los errores cometidos, de la metida de patas, de aquellos pecados, no aprender de eso y volver es un ciclo repetitivo, o sea, una monotonía, practicar un pecado. Nos volvemos tanto practicantes del pecado entonces que vienen las ataduras, porque le abrimos brecha al enemigo para que él opere, legalidad al enemigo, para que él opere en la vida de aquel que está buscando o aquel que verdaderamente quiere seguir a Cristo, pero su ligadura no le dejan avanzar. Son tantas las aperturas para que el diablo opere, para que el enemigo opere, como usted quiera ponerle, para que las influencias puedan darse, efectuarse de manera negativa en la vida del creyente o del cristiano, el seguidor de Cristo, como usted quiera ponerlo. Que no podemos avanzar. Y miren lo segundo, ¿qué le costó a él de no aprender esos errores? Otra metida de pata. Y dice aquí que Saúl se le da otra orden, y fuera que acabaran con un pueblo llamado Amalek. Ustedes lo conocen, los que han leído esta historia. Y Dios le da el mandato, era que destruyera todo cuanto habitara en esa región, que perteneciera a ese pueblo. El rey, los hijos, las mujeres, los esposos, sus ganados, no importa de qué manera, qué condición estuviese su ganado, sino el mandato era que fuera destruido. No importa en qué condición, en qué estatus esté ese amigo tuyo, esa muchacha que te está tirando el ojo, ese negocio que te están presentando, porque ya Dios te ha dicho que destruya esa amistad, que destruya esa relación que tú llevas con esa muchacha, por cuanto Dios, que conoce nuestro pasado, presente y futuro, sabe que verdaderamente no te va a convenir. Destrúyelo, porque hay un pasado atrás. Hay un pasado, claro que tiene que ser atrás. Hay un pasado que yo sé lo que verdaderamente hay, y te estoy diciendo, para eso, destruye eso. Te estoy dando una orden, un mandato. Y la orden de Saúl era esa: destruye todo lo que tenga que ver con ese pueblo. Destruye todo lo que, aunque tú lo veas bueno, páralo. Recházalo, échalo a un lado. Y aquí la orden fue esta, y dice la Biblia que cuando él va y verdaderamente llega a aquel pueblo, él comienza a hacer lo que Dios le dice que haga, pero pasó algo. Y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilat hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado,
mayor, y de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y de todo lo que quisieron, y no todo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos dejaron lo mejor del ganado. Ellos dejaron vivo al rey, Agag. Ellos dejaron lo que a ellos les parecía bien. Ellos dejaron todo esto porque ellos entendían que eso no se podía tocar, porque a los ojos de ellos, de Saúl, eso estaba bien y le parecía bien a ellos. Y la consecuencia, y es segundo punto en este renglón que quiero tocar, es la consecuencia de la obediencia media. Obediencia media es igual que desobediencia. Dios le dice, ok, ve a aquel pueblo y enfréntalo, destrúyelo, mátalo a todos, acaba con todos. Y tú vas verdaderamente porque él fue y comenzó a matar a todo el pueblo, comenzó a ejecutar la orden de Dios tal cual Dios se lo había dicho. Pero hubo un detalle, él dejó algo y Dios le había dicho destruye todo. Él dejó algo del pueblo, que fue al rey, y de los bienes dejó a los mejores que él consideraban que eran los mejores. En los animales engordados y demás. La obediencia media es igual que desobediencia. O sea, nosotros hoy en día queremos obedecer en una parte a Dios, que es lo que mayormente obtenemos, que nos conviene muchas veces. Pero por otra parte, nosotros nos sentimos bien acomodados y en eso desobedecemos a Dios. O queremos satisfacer nuestro ego, la jactancia, queremos satisfacer la carne, queremos echarle leña a ese fuego, ¿verdad que sí? Y entonces queremos, por otra parte, agradar a Dios, pero en otra, agradar a mi carne. Y el asunto es, o tú agradas a Dios, o te quedas con tu carne. A Saúl le costó lo que sigue más adelante. Dios le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y cuando Samuel vaya, le dice lo siguiente. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado de aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido con la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Samuel respondió, de Amalek lo he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarle a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyó, lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y ahí comienza Samuel a declararle todas las palabras desde el inicio, cómo él fue ungido por rey, de la orden que se le dio, tal cual era, destruye a todo el pueblo. Y él le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Eso le dolió a Samuel en extremo, hasta tal punto que el versículo que nosotros leímos en el capítulo 16 dice que él estaba llorando y no se cansaba de llorar. Y el mismo Dios le dice, ¿hasta cuándo llorará Saúl, habiéndolo yo desechado? Él se lamentaba y suplicaba y clamaba a Dios por la vida de Saúl. Él amaba a Saúl, Samuel amaba a Saúl. Samuel amaba a Saúl hasta tal punto que después que él unge a David, Samuel no aparece por ningún lado. Excepto en dos contextos diferentes, ¿verdad que sí? Pero no tan frecuente como lo hacía en estos capítulos anteriores. Y allí usted ve entonces la persona de Saúl, el carácter de la persona de Saúl, empeorando aún más todavía. En no aprender aquella lección, le costó aún más que su reinado cada vez más se viera más pequeño, sin fuerzas y ya totalmente desechado.
Porque mire uno de los puntos importantes aquí. Y es lo que quiero resaltar para que nosotros tengamos en cuenta que verdaderamente aquella cosa que hizo Saúl nos paraliza en el tiempo actual. O sea, nos hace ser infructífero, no nos hace fructificar en el tiempo que estamos, que es un tiempo malo, de perversidad, de maldad. Pero que sobre todo la mano de Dios no se ha cortado, sino que su gracia se sigue extendiendo hasta el día de hoy sobre aquellos que ponen su mirada en aquel, e incluso sobre los injustos, porque el sol todavía sale. Pero lo que quiero resaltar es con aquellas personas que están buscando el rostro de Dios, aquellas personas que están siguiendo a aquel Cristo que murió y fue crucificado, pero que resucitó para darle vida a aquellos que siguen ese camino trazado por el mismo Jesús. Y es lo que hablamos, número uno. Hablamos de no esperar el tiempo de Dios y actuar en nuestra propia humanidad. Número dos, la mentira que él habla. Saúl dice, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y más para arriba Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Por fin, ¿quién está diciendo la verdad? Se supone y se entiende que Dios es quien está diciendo la verdad, porque Dios no miente. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Entonces Dios dice, óyeme, Samuel, este hombre se ha vuelto en contra mía. Y este hombre no ha cumplido mi palabra. Y más para abajo entonces, como si Dios no tenía esa relación tan firme y tan fuerte con Samuel. Él le dice, no, yo he cumplido tal cual le he cumplido yo tu palabra. Entonces, una de las cosas también, el tercer punto, que atrasa al cristiano de hoy en día es la mentira, mi hermano. Él habló mentira allí. Porque Dios mismo había dicho, él no ha cumplido la palabra mía. Y le dice a Samuel, yo he cumplido. Porque ustedes saben en lo que él obedeció. Entonces, yo no sé si va la cuarta, la quinta, como quiera que usted quiera ponerlo, mire. Esperar el tiempo de Dios. No actuar por fuerzas humanas, voluntad propia, sin depender de Dios. Número 4. La mentira. Eso atrasa. Eso hace retroceder en la vida de aquel que quiere ser fructífero, aquel que quiere avanzar en Dios, aquel que quiere agradar a Dios, aquel que quiere verdaderamente que sus dones sean desarrollados, aquellos que son ministros, que entienden que ya lo tienen todo y que el cielo está ganado, o que ya como Cristo hizo el trabajo que se tenía que hacer y yo estoy de viento en popa predicando allí, y que hablan un reguero de mentira. Olvídese que Saúl estaba ungido y estaba en el reino, y aún desechado él seguía en el reino. Entonces, si usted cree que porque usted tiene todos los dones y los dones son irrevocables, eso no le hace ver verdaderamente que usted es fructífero cuando usted verdaderamente esté cumpliendo, queriendo cumplir, mejor dicho, una asignación por parte de Dios. Hay cosas que van a ser desagradables delante del trono de la gracia. Amén, amén. Una palabra muy poderosa que usted acaba de decir es sobre la mentira. La mentira es como cuando nosotros le prestamos la boca a Satanás, porque él es el padre de la mentira. Entonces hoy en día se está viviendo un evangelio así. Las personas hablan mentira y no tienen remordimiento en sí mismo de lo que están haciendo. Yo considero que una persona llamada a ser cristiano, apartada para el Señor, tiene que atenerse de la mentira. ¿Por qué? Porque entonces pasamos a ser hijos del diablo cuando hablamos mentira. Entonces, Saúl pues quiso poner a Dios como mentiroso y ponerse él en el lugar no solamente de Samuel, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una orden a Saúl a través de Samuel que matara a Amalek y que destruyera hombres, mujeres, niños, bueyes, todo. Sin embargo, él dejó
lo que él consideró que era más bueno y consideró que el rey también merecía vivir. Pero Dios le había dado la orden de que debía destruir todo. Es como la historia de cuando el pueblo de Israel entra a Jericó, que entra a Jericó y le dice que destruyan todo y que no tomen nada. Entonces Acán dice que escondió un manto babilónico y un lingote de oro. Entonces hizo al pueblo anatema, hizo al pueblo maldito. Cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad del Señor, cuando nosotros no obedecemos fielmente la palabra de Dios, entonces nos estamos convirtiendo en anatema, en maldito. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede ser burlado y nosotros tenemos que cumplir, como dice su palabra, al pie de la letra cada una de ellas. Amén. ¿Por qué? Porque dice que ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Entonces Saúl quiso como jugar con el Señor. Él pensó, yo voy a dejar estos bueyes, este ganado para sacrificarlo a Jehová, como que él pensaba que por eso podía agradar al Señor, pero el Señor no quiere sacrificio sin obediencia. Primero obediencia y luego sacrificio. Vamos a ir a un tiempo de comercial y luego continuamos con tu programa, el Cristo Grupo Fundación. Amén. Prefiero a Cristo. El Cristo Grupo Fundación te invita a que sea parte de esta gran misión de evangelización. Somos una fundación sin fines de lucro. Nuestra misión es ayudarte a encontrar el camino a la salvación, como lo dice Mateo 28:20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Síguenos a través de Instagram, Facebook, Twitter o escríbenos a nuestro correo electrónico elcristogrupo@gmail.com. WhatsApp 829-683-7777. Queremos obsequiarte la espada del soldado, el cayado del peregrino, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ubicados en la carretera Matanza, Plaza Delgado número 1, El Papayo, Santiago, República Dominicana. El Cristo Grupo Fundación. Únete a nosotros. Prefiero a Cristo. Seguimos aquí con tu programa, el Cristo Grupo Fundación, una fundación creada para darte a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Pastor Wilson sigue exhortándonos en este día. Amén, amén. Y seguimos con los diferentes tipos de características que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, que verdaderamente no permitieron que Saúl pudiera desarrollar un reinado efectivo, exitoso. Esa palabra no me gusta mucho, pero en la misma Biblia está, y por eso la estoy diciendo. Y que pueda la gracia de Dios completar la asignación que Dios quería completar en él. Y dice la Biblia aquí que él, cuando se presenta ese encuentro de Saúl y Samuel, dice Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bravidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl responde, de Amalek los han traído. Escuche, de Amalek los han traído. Porque el pueblo, ese Saúl era tremendo. Oiga, de Amalek lo han traído, o sea, ellos lo han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Escuche bien, que ese Saúl no, señores, pero Saúl era tremendo. Oiga lo que dice él, no, porque el pueblo perdonó, el pueblo trajo y el pueblo perdonó y lo ha traído, y tú estabas pintado en un cuadro y ellos te estaban llevando en el cuadro, que no hiciste nada para que la palabra de Dios se obedeciera, trayera una obediencia por parte de ti, que tú eres la cabeza, para que se cumpliese la voz de Dios. No, pero estos son lo que nosotros podemos llamar excusas o justificaciones. Otras de las cosas que no permiten que nosotros podamos estar delante de Dios y ser aceptados, como nosotros lo vamos a ver en la persona de David.
Porque no era que no pecaran, que no pecáramos o que no falláramos en la palabra, que no cometiéramos errores. El asunto es cuando nosotros queremos venir con una apariencia delante de Dios, como que Dios no sabe nada, como que nosotros somos más inteligentes y más sabios que Dios. Como que nosotros le estamos bufiando a Dios, estamos pasándole por encima con nuestra sabiduría e inteligencia. Mi hermano, cada fibra dentro de usted la conoce Dios más que usted mismo. Deje de estar engañándose usted mismo. O deje creer que está engañando a los demás con una apariencia de piedad que está lejos de ser de piedad. Perdóneme, pero déjeme decir las cosas tal cual. Saúl le dice a Samuel, el pueblo, una justificación, una excusa, una de las cosas que más a nosotros nos atrasa, nos detiene, es eso. No reconocer tu falta, tu pecado, tu maldad delante de Dios y pedir perdón y tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Que te permita avanzar, que te permita seguir adelante. Yo mismo soy un hombre que no soy perfecto, no tengo esas alas, ese manto que usan, que tienen esa vestidura angelical. Pero en el momento que yo me veo, que hago una inspección en mi interior y veo que hay cosas que están mal, entonces yo le digo, Señor, espérate, esto yo no lo quiero dentro de mí. Y toda esa influencia de maldad que muchas veces quiere llegar, porque yo no sé si usted es tan santo que no le llegan pensamientos de maldad, o le dio libertad a su carne y están operando esa envidia, egoísmo y cosas así que se filtran cuando nosotros le damos esa libertad a la carne. Entonces, yo no sé si usted es un ángel del cielo que no le pasan esos pensamientos y esas cosas, que usted tiene que pararse, espérate, no. Y decirle, Señor, mira, yo te entrego esto, yo me arrepiento, yo reconozco que eso no está bien, Señor, yo no quiero eso en mi vida, Espíritu Santo, quítame esto. Yo no quiero seguir en esa actitud, yo no puedo seguir en esa condición. Yo quiero ser un cristiano real, aunque hoy en día el testimonio de los hijos de Dios se ha manchado, o lo han manchado, o lo hemos manchado de diferentes formas, que es lo que hoy queremos traer a colación para que nosotros en este tiempo nos pongamos a hacer un autoanálisis, observemos nuestro interior y verdaderamente si estamos actuando conforme, y es lo que viene más adelante, a un corazón que Dios diga como dijo de David, he encontrado en David un varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiera que él haga. En Saúl no se pudo encontrar eso, porque lo que nosotros vemos en Saúl era que había un corazón lleno de mentira, de justificación, de excusa, de falta de disposición a la obediencia hacia Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la persona de Saúl, porque empezamos leyendo a Samuel, el dicho que Dios le da, la orden que Dios le da, oye, ¿hasta cuándo tú vas a llorar a ese hombre? Ya yo lo deseché, ahora prepárate, levántate, porque eso sí es una cosa que uno puede ver en el carácter de Dios, que Dios no se liga a tus sentimientos. O sea, Dios no, señores, Dios no es sentimiento, eso no es compadreo ni favorismo en Dios. Sino es esa relación que verdaderamente llevaba Samuel con Dios, de conocer quién era Dios, de obedecer a Dios. Inmediatamente Dios conoce el corazón de Samuel y le dice, ya, levántate. Ya, déjame estar llorando a ese muchacho que ya yo lo deseché. Ahora levántate para donde David, ve para donde David porque lo he escogido a él como rey para que me lo unjas. Dos personas diferentes, características diferentes que nosotros podemos ver en esos dos reinados, en ese periodo, y que
A continuación vamos a ver de David para concluir con Saúl. Escuche bien cómo fue la vida de Saúl y cómo terminó él mismo suicidándose, él mismo matándose. Porque ya Dios había quitado de su espíritu de la persona de Saúl. Y ustedes saben, si han leído esta historia, de que lo que vino en la persona de Saúl fue un espíritu malo, un demonio. Porque cuando tú rechazas la orden de Dios, porque cuando tú obvias la voz de Dios, porque cuando tú no le prestas atención a la voz de Dios, entonces va a venir la voz del enemigo. Va a entrar los planes del enemigo. Va a entrar la orden del enemigo a tu vida. Porque tú estás con Dios o estás con el diablo. Indiscutiblemente. Amén. Eso es así, indiscutiblemente no se puede adorar, amar a dos señores al mismo tiempo. Aborrecerás a uno, amarás al otro. Os amarás a uno, aborrecerás al otro. No puede adorar a Dios y adorar los deseos, las pasiones, los deleites, las concupiscencias de este mundo. El castigo de Saúl fue por desobediencia, porque simplemente tenía que obedecer una orden dada por Samuel de parte de Dios, pero él quiso cumplir esa orden basado en su propia concupiscencia, pensando que era a su manera, gloria al nombre de Cristo, pensando que era a su forma, y no era así, sino conforme a la palabra que el Señor le había dado a través de Samuel el profeta. Amén. A veces queremos agradar a Dios a media, y yo digo que un pecado a media es un doble pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted está queriendo agradar a Dios a media, lo que se está condenando dos veces. ¿Por qué? Amén. Porque a Dios o se agrada. No podemos, y estaba leyendo ahí en Cantares sobre las zorras pequeñas que hacen perder la viña. Muchas veces tenemos zorra pequeña en nuestra vida que no queremos matar, y tenemos que matar esa zorra para poder darle a Dios el 100%. Yo siempre pongo un ejemplo, hermano Wilson, y es que si usted toma una botellita de agua purificada, ¿verdad? Y usted le saca vamos a suponer, un 1%, le saca la botellita de agua, y usted ese 1% se lo echa de agua de cloaca, ¿usted se va a tomar esa agua? Si se le echó de la cloaca a la botella, no se la va a tomar. ¿Por qué? Porque está contaminada. Amén. Entonces, en ese 1% contamina el producto original. Ese 1%, usted le sacó un 1% y le echó 1% de una cloaca, y ese 1% daña el producto original. Amén. Entonces, ¿qué pasa? A Dios no le podemos dar el 80, el 70, el 40, el 95, el 99, tenemos que darle el 100%. ¿Cumplimiento a qué? A lo que Él dice, a su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Saúl quizá cumplió el 80 o el 90%, pero no era el 80 ni el 90, era todo. Él dijo, dale muerte a todo. O sea, Él no dijo, deja los gordos, los flacos, los robustos. No dijo, deja al rey, dijo, mátalo a todo, aniquílalo. Amén. Porque el Señor quería hacer una limpieza. ¿Entiende? Es bien profunda esa lectura. Entonces, para nosotros poder concluir con la persona de David, ya que el tiempo se ha cortado, miren la diferencia. La característica de la persona de David, por ejemplo, usted puede ver que dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió y diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Miren algo, o sea, a diferencia de Saúl, dice la Biblia aquí en el 16, 18, que David era prudente en sus palabras. Ese es uno de las características que nosotros podemos ver, y de los atributos y de las virtudes que David tenía, que verdaderamente nosotros, si la ponemos en práctica, vamos a poder disfrutar de la gracia que Dios quiere manifestar en nosotros de manera completa. Número 1, dice que él se manejaba prudentemente en la forma de hablar.
Número 2 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Escuche, lo primero que dice de David era, aparte de lo que ya Dios le había dicho a Samuel, que David era un joven, un varón conforme al corazón de él, el cual hará todo lo que él quisiera que él le ordene, que Dios le ordenara, que Dios le dijera. O sea que está hablando de un corazón con actitud, con carácter y una disposición de obedecer a Dios. Ese era el corazón de David, lo que adornaba el corazón de David. Sí, usted me va a decir, sí, pero David también fue un adúltero, sí. Un mentiroso, sí. David mata, sí. Sí, varón, usted me puede decir todo eso de David, pero hay un asunto con David, que David superaba todo eso. Él no repetía ese problema que muchas veces se repite en el corazón de aquel que no puede avanzar. David superaba eso, cometía esos errores, pero tenía un asunto que movía el corazón de Dios, y es que él se movía inmediatamente a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a los pies de Cristo, como usted quiera. Y era un apasionado de Dios, de buscar su presencia, hasta tal punto que él dije, óyeme, yo entiendo lo que es tu presencia y entiendo lo que es tu Espíritu Santo, no lo quite de mí, no quite tu Santo Espíritu, yo me arrepiento. Y es un punto tan grande lo del corazón de David, que cuando él comete la falta, el pecado, ese terrible hecho, y Natán lo confronta con la historia, que los que conocen la Biblia van a entender esto. Y que Natán lo confronta, que él reconoce que verdaderamente él había pecado y que delante de Dios lo había hecho. Natán le dice, óyeme, está bien, pero Dios te ha perdonado. Antes de que él le dijera que a Dios que lo perdonara, ya Natán le había dicho, pero Dios te ha perdonado. Claro que las consecuencias de nuestros actos nos van a perseguir hasta que eso se materialice. Las consecuencias de nuestro pecado y nuestros actos. Entonces, número 1, nosotros vemos una prudencia terrible, tremenda en David, en la forma de hablar. Y usted me dice, varón, pero que espérate. No, en el escenario que usted lo quiera poner, David era prudente antes de él ser reconocido por la batalla que tuvo con Goliat. Antes de eso, el hombre era prudente. Pero después que él mata a Goliat, entonces, dice la Biblia, que él andaba prudentemente en todos sus asuntos. O sea, después que él mata a Goliat, David sigue teniendo la misma actitud. Porque después de allí, Saúl lo toma y lo lleva al palacio y está trabajando con Saúl. Saúl se vuelve en contra de él con su celo y demás. Y dice la Biblia que Saúl temía a David porque David en todos sus asuntos se manejaba, se conducía prudentemente. Eso es uno de las características, de los atributos, de las virtudes que David tenía, que nosotros debemos de aprender. Ser sabio en la manera que nos conducimos a labrar, ser sabio, prudente, tener ese entendimiento vivo de que Dios a nosotros ha puesto gracia, ha puesto herramientas, ha puesto un Espíritu Santo que se contricta. Ser sabio en la manera de hablarle a usted a los demás. Ser sabio en la manera de conducirse en el escenario que sea. Usted no sabe quién lo conoce, donde usted se está moviendo. Y usted cree que nadie lo conoce. Usted se está manejando de la manera imprudente. Entonces hay cosas que nosotros debemos de aprender de la persona de David. Aún David cometiendo sus errores, que Dios plasmó en estas santas escrituras para que nosotros aprendiésemos y de que viéramos que el único que verdaderamente merece toda la gloria y toda la honra y la adoración es Jesucristo, por cuanto Él no pecó y fue perfecto en todos sus caminos. Esa prudencia que menciona 3 veces en esos versículos, prudentemente en todos sus asuntos. Y dice la Biblia, pero David respondió a Saúl, dice más para arriba, dice en el versículo 15, dice,
En el 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Pero dice en el versículo 28, ya terminando, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todo su día, y saliendo a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía más éxito más que todos los siervos de Saúl. O sea, que la manera de cómo nosotros nos conduzcamos verdaderamente, vamos a obtener los logros y los éxitos que tanto nos afanamos humanamente buscándolo de manera independiente. Dios nos los entregará, porque dice la Biblia que Dios estaba con él y Jehová estaba con él, porque se manejaba prudentemente, porque tenía un corazón que se inclinaba ante Dios para obedecer en todos los asuntos. Es decir, que David tenía algo muy especial para nosotros aprender. También tenía pecado para que nosotros entendamos de que nosotros también cometemos pecados y que nosotros cometemos errores y que no somos infalibles. Amén. Amén. Yo diría que la diferencia que había entre Saúl y David en este paralelismo es que Saúl nunca se humilló, sino que se justificó en el pecado, en la desobediencia. David era un pecador, pero se humillaba constantemente delante del Señor, reconociendo que había pecado. Entonces esto es lo que nos hace a nosotros vil y despreciable o acepto a la voluntad del Señor, cuando nosotros nos justificamos sabiendo que hicimos las cosas malas. Y esto se data desde el principio, y nos vamos a Adán y Eva en el principio, ya terminando, concluyendo este mensaje. El Señor dijo, ¿qué has hecho? Adán dijo, la mujer que tú me diste. La mujer dijo a la serpiente. Amén. Ninguno se hicieron responsables del pecado que habían cometido. Entonces esto era lo que hacía a Saúl vil y despreciable y desechado ante Dios, mientras que David cometía sus errores, pero se humillaba constantemente delante del Señor, reconociendo que había fallado, que había pecado. Y de manera genuina. Y de manera genuina, porque hoy en día muchos dicen, no, yo me arrepiento, pero siguen cometiendo el mismo pecado. Entonces el arrepentimiento conlleva sacrificio, esfuerzo y voluntad propia, porque si fruto digno de arrepentimiento. Fruto digno de arrepentimiento. Si nosotros no nos esforzamos en el arrepentimiento, entonces eso es supersticial. Amén. O sea que quizá Saúl en algún momento quiso, pero no tuvo la actitud correcta. No tuvo la actitud. Sin embargo, David siempre tomó la actitud correcta. Se humilló constantemente delante del Señor, reconociendo su falta, reconociendo su pecado, y no se justificó, porque la justificación es lo que no nos permite recibir el perdón de Dios. Amén. Quizás muchos dicen, no, porque Adán y Eva lo echaron del Edén por la desobediencia. No, no fue por la desobediencia, fue por la justificación. Y esto fue lo que condenó a Saúl a terminar quitándose él mismo la vida. Amén. Es tremendo, es tremendo. Así es. Muy poderoso este mensaje que se ha exhortado en este día, que se ha disertado, gloria al nombre de Cristo. Yo quiero que nuestro hermano Wilson dé su número de teléfono si alguien quiere contactarle. Amén. Amén, amén. Estamos en el 809-710-7184. Santo, estamos vivos, no hay problema. Amén, amén, amén. Santo, estamos ahí Señor, a su orden y a su disposición como siervo de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué bueno compartir escenario en este día con nuestro hermano Wilson Tavares. Para nosotros siempre es un privilegio tenerle aquí en la Fundación El Cristo Grupo. Este espacio es para hablar de la grandeza de Dios, para nosotros poder acercarnos cada día más a Él. O sea que cuando nosotros venimos aquí, lo que queremos es edificar a ese pueblo. Amén, eso es que así. aprenda algo que lo ayude a acercarse más al Señor, porque nosotros lo que queremos es que todos procedan a la salvación y a la vida eterna. Así es. Eso es así. Amén. Pues nada, sin más preámbulo, hasta aquí ha sido nuestro espacio en el día de hoy. Fundación El Cristo Grupo, una fundación creada para darte a conocer el amor, la fidelidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un servidor, el pastor Víctor Arias, estuvo con ustedes y nuestro hermano pastor Wilson Tavares. Muchas Shalom bendiciones. y hasta la vista. Amén. Bendiciones.